Rusia ha regresado a ser la protagonista. Uno de los más importantes pueblos del planeta está en el proceso complejo de consolidar su poder y esto, como es lógico, trae enormes consecuencias para el mundo. Rusia hoy se alza como la mayor economía de Europa, desplazando de ese prestigioso lugar a Alemania. Pero ese milagro económico no fue fácil y rápido, como en otros países, porque la mejora de la economía rusa se debió a otros factores y procesos. En algunos casos fueron más lentos y en otros terminaron por ser procesos frustrados. En este video analizaremos cómo fue el proceso de desarrollo de la economía rusa para convertirse en la mayor de Europa, sin utilizar confusos tecnicismos universitarios. El extenso territorio en donde hoy se levanta la zona de mayor desarrollo de Rusia, ese territorio que va entre Kiev y Moscú, en sus inicios, allá por el siglo IX, esas tierras se caracterizaron por tener un desarrollo cultural y técnico muy atrasado y hasta primitivo, si lo comparamos con sus pares del occidente europeo. Así se mantuvo durante siglos. Mientras tanto, su población crecía y también la extensión del territorio del embrión de Estado que se iría formando alrededor de Moscú y que más tarde conoceríamos como Rusia. Entre el siglo XVI y comienzos del XX, Rusia se presentaba como un extenso y poblado imperio que abarcaba desde Polonia hasta el Océano Pacífico y del Ártico hasta Irán y Afganistán. Pero seguía siendo un enorme gigante muy vulnerable, ya que continuaba manteniendo su atraso frente a las grandes potencias occidentales. Su industria y comercio seguían rezagados si lo comparábamos con Francia o Inglaterra. Los procesos sociales y económicos que desencadenaron el progreso inglés o francés y que los convirtieron en potencias industriales y económicas durante el siglo XIX y XX, no se produjeron en el extenso territorio ruso. Los pequeños atisbos que se dieron fueron diluidos por el torpe y primitivo régimen zarista. En ese interín, esos territorios eslavos mutaron políticamente en lo que conocimos como la Unión Soviética. Ese sistema de enorme control estatal de la economía sorprendentemente se convirtió en eficiente porque industrializó la enorme federación supranacional euroasiática llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, convirtiéndola en la segunda economía mundial, desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta su desaparición en 1991. Luego vino la década perdida entre 1991 y 2000, donde Rusia era casi un país latinoamericano, con las disculpas del caso. Atrasado, un estado fallido, dominado por potencias occidentales, dominado también por la corrupción y las mafias. En resumen, un gran importador de distintos productos manufacturados y el destino de numerosos y mal utilizados empréstitos. Mientras tanto, su industria, comercio, etc., seguían estancados. Los buenos precios del barril de petróleo en los primeros años del siglo XXI fueron aprovechados por el Estado ruso, ahora dirigidos por Vladimir Putin. Dichos recursos obtenidos de la venta del petróleo fueron bien distribuidos, reflotando así su industria pesada.
principalmente la militar, junto con sus acerías, pero seguía siendo un enorme importador de bienes de consumo utilizados en la vida moderna, como automóviles, refrigeradoras, celulares, chips, etc. Como la antigua Unión Soviética, la actual Federación Rusa continuaba atrasada en estas actividades productivas si la comparábamos con otros países del planeta. En ese proceso se produce la guerra en Ucrania y con ella llegan las sanciones económicas de los Estados Unidos y Europa Occidental, además de otras importantes economías del mundo. Dichas sanciones contra Rusia provocaron un fenómeno que nunca antes se había visto en esos territorios eslavos. Nos estamos refiriendo al fenómeno de la industrialización y la revolución manufacturera, pero provocado por el libre mercado. Por ejemplo, si por las sanciones económicas ya no se podían adquirir automóviles, entonces los rusos comenzaron a fabricar sus propios automóviles o mejorar la calidad de los que ya fabricaban, buscando igualar en calidad a los que antiguamente importaban. Este fenómeno ocurrió no solo con los automóviles, sino también con los chips y hasta con los drones. El resultado fue rápido. Comenzaron a aumentar el número de fábricas de distintos tipos. Automáticamente comenzó a disminuir el desempleo. En resumen, la economía rusa comenzó a crecer y la prosperidad se fue notando en su población, como también en el orden y la limpieza de sus ciudades. Como nunca antes se ha visto en la historia rusa, hoy está creciendo su economía con tal dinamismo que nos recuerda a esa Inglaterra de la era victoriana o a los Estados Unidos después de la Guerra Civil. Pero a diferencia de estas dos potencias, Rusia posee distintas materias primas casi inagotables. Obviamente, todos estos cambios se producen en Rusia con sus propias características, que las distinguen de los procesos ocurridos en otros países. Son tiempos agitados y el mundo sigue girando junto con su humanidad, que están en constantes cambios. Y son estos pueblos protagonistas los que ayudan a realizar estas transformaciones. Hasta aquí este video. Y ya lo sabes, si te gustó, hazle like y suscríbete. Nos vemos.